Es Cristian Morales Lozano y estás viendo Cris TV Digital. En esta oportunidad vamos a hablar de la situación que están viviendo todos los argentinos en relación al COVID-19. Y para ello voy a entrevistar a un especialista en políticas públicas. Voy a entrevistar al licenciado Diego Furnari, argentino, y nos va a comentar, nos va a dar un panorama un poco más amplio de la situación en Argentina. Así que en este momento vamos a hacerle la invitación. Conectando. Ahí estamos. Ahí estamos. Muy buenos días, Diego, ¿cómo estás? Buen día, Cristian, ¿cómo estás? Todo bien, por acá con mucho frío. ¿Y en Argentina cómo está? Mejorando. También con frío, pero sin lluvia, por suerte. Lluvia, sin fútbol y con cuarentena. Así es, por ahora. Bueno, volvamos a presentar Diego Furnari, especialista en políticas públicas. Diego, sabiendo que el tiempo es un poco tirano, entremos en materia. ¿Qué impacto puede llegar a tener el COVID-19 en Argentina, sabiendo que ya la Argentina estaba sumergida bajo una crisis política y económica muy grande? Bueno, en realidad la situación económica de la Argentina no va a variar demasiado del resto del mundo. La pandemia va a afectar la economía a nivel mundial y la Argentina obviamente se va a ver afectada por ello. La realidad es que, como vos bien decís, nuestro país viene atravesando una crisis económica muy fuerte hace varios años, con una economía en recesiva ya también hace 2 o 3 años, con un proceso inflacionario que lleva más de 5, pero que se venía profundizando en los últimos 2, y eso evidentemente va a afectar no solo la economía general del país, sino fundamentalmente por la lógica de la pandemia, por las medidas que se están tomando, fundamentalmente a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, que son el 60% del producto argentino, digamos, es lo que sustenta la economía argentina, y eso además va a generar, o está generando, la imposibilidad de que el gobierno actual, un gobierno nuevo, con expectativas de modificar la situación, pueda aplicar el plan económico que tenía pensado hacer desde los primeros meses de gobierno. Con lo cual ahí me parece que el gobierno tiene un doble desafío. Por un lado es ver cómo resuelve la situación económica, producto no solo de lo que ellos llaman la herencia también de la gestión anterior, sino producto de las consecuencias del coronavirus, y también cómo maneja las expectativas de una ciudadanía que había justamente votado un cambio de gestión con un eje central en la economía. Con lo cual me parece que vamos a tener una situación de profundización de la recesión y una inflación que va a ser difícil controlar, pero bueno, en realidad un poco como todo el mundo, hasta que no se supere la pandemia y se pueda volver a cierta normalidad para reactivar la economía, difícilmente podemos saber cómo va a seguir esto, ¿no? Bien, Diego, coméntanos qué medidas ha tomado el gobierno de Alberto Fernández, el presidente de Argentina, para tratar de contrarrestar el contagio masivo del COVID-19 entre los argentinos. Bueno, en algo interesante que hizo el gobierno, a diferencia de otros similares tanto en Europa como en América Latina, fue tomar medidas de forma inmediata, contrarrestando con ejemplos como Brasil, México, Estados Unidos, Ecuador, que tardaron mucho en tomar las primeras medidas de aislamiento social. En la Argentina ya desde el 12 de marzo el gobierno nacional decidió primero el cierre de los espectáculos masivos, entre ellos el fútbol, pero se impidió también el regreso y la salida de viajeros al país. Inmediatamente luego de ello se hizo la suspensión de clases en todos los niveles del sistema educativo, e inmediatamente luego de ello el cierre de fronteras, el establecimiento de licencias para el sector público y para el sector privado, y ya el 21 de marzo la cuarentena o el aislamiento social preventivo y obligatorio de toda la ciudadanía, con el objetivo fundamental de aplanar la curva
de la pandemia y evitar un número mayor de contagios. La realidad también es que a medida que el tiempo fue pasando y que esa curva se fue achatando, el gobierno fue flexibilizando esas medidas con algunos inconvenientes, sobre todo en la aplicación de la apertura progresiva, por ejemplo, en el tema de los bancos, pero hay una predisposición muy fuerte del gobierno nacional de unificar las medidas, de intentar coordinar con los gobiernos provinciales y los gobiernos locales, de manera tal de unificar las medidas en todo el país y que no quede librado al azar de cada gobierno, ¿no? Pero me parece que el presidente en ese sentido tomó las decisiones de forma rápida, incluso con una postura de fuerte castigo y de fuerte rechazo a quienes no cumplen o no cumplían con esas medidas, y eso ha evitado, en una proyección que el gobierno nacional tenía, sin las medidas que se tomaron hasta ahora, proyectaba hacia mediados de abril un número cercano a los 10.000 casos, no llegábamos a los 2.000. Eso da cuenta un poco de... Perdón que te interrumpa. Podríamos decir que las medidas que ha tomado el presidente argentino han sido radicales, drásticas y bien, en torno a que se tiene que contener, digamos, el tema de la pandemia. O sea, ha actuado en buen tiempo. Sí, el final de la pandemia nos dirá si efectivamente fueron acertadas o no las medidas, que es otro tema de discusión. Lo que no se puede negar es la inmediatez con la que se tomaron esas medidas, insisto, sobre todo si se compara con otros países de la región, que no han tenido esos reflejos. Por ahí se ve que, además, digamos, el gobierno argentino ha preservado más la salud que la parte económica, aunque las dos van ligadas, pero en realidad si no estamos con salud no podemos salir a laburar, a trabajar. Sí, efectivamente eso incluso fue parte de la discusión de la ciudadanía, pero más que todo de los medios masivos de comunicación, en su intento de instalar agenda, esta discusión entre la economía y la salud. Y el presidente fue muy claro en ese sentido, en que no hay discusión, no hay grieta, como se quiere instalar, entre economía y sociedad, y salud. Un poco por esto, si no hay salud, no hay economía. Por eso el gobierno nacional priorizó desde un primer momento las medidas que tenían que ver con la preservación del sistema de salud, es decir, evitar el colapso del sistema sanitario, que es lo que pasó en Italia, en España, en lugares en donde la situación es peor, Ecuador. Y luego de que esa situación pudiese medianamente estar controlada, el gobierno empezó de a poco a liberar algunas actividades en los últimos 15 días, 20 días, desde la construcción, algo del transporte, el ministro de Desarrollo Social de la Nación se encargó de trabajar sobre lo que yo llamo las changas, las pequeñas, el trabajador informal, que no tiene una cobertura de salud, que no tiene un trabajo seguro, pero que necesita salir el día a día. Bueno, habilitaron algunas actividades, siempre con las medidas, con los protocolos de cuidado necesarios, entendiendo también que es una realidad, una economía golpeada, como vos bien decías al principio, necesita de alguna manera empezar a reactivarse, incluso en medio de esta pandemia, que además va a tener un tiempo prolongado de estadía. Diego, el fútbol se canceló hasta el 2021, ¿puede ser? Es una discusión que se está dando, la está haciendo la Asociación de Fútbol Argentino. Hay una intención de suspender toda la actividad hasta el 2021. Bueno, ahí hay un conflicto gremial también con el gremio de los futbolistas que pretende volver antes, pero en principio la decisión es que hasta el 2021 no haya fútbol, no se pueda jugar. Bien, Diego, pasemos a otra pregunta. En cuanto a las políticas públicas y pensando en el porcentaje de desempleo que ya existía en la Argentina, ¿qué medidas de asistencia está tomando el gobierno argentino para ayudar a todas las personas que lo necesitan? Bien, hay un poco, como te decía anteriormente, quien se encargó, quien tomó la posta de este tipo de asistencia fue el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, que además es un funcionario con enorme experiencia en el campo y con una sensibilidad tremenda. Y ahí se tomaron un montón de medidas que apuntaron primero a las clases más desprotegidas, entendiendo sobre todo que son las que más expuestas estaban también al contagio y a poder saturar el sistema de salud. Ahí se tomaron medidas más generales como el congelamiento de precios,
estableciendo de precios máximos para algunos productos esenciales. Se diagramó un programa de política pública que se llama la tarjeta alimentar, que es un refuerzo económico para algunos sectores en particular, los que cobran asignaciones universales, los que cobran seguro por desempleo, etcétera, que es una ayuda económica que se dio primero en abril, que probablemente se continúe. Y después se trabajó fundamentalmente como te decía, con las pymes y con algunos sectores más postergados para tratar de colaborar, sobre todo en lo que es el pago de sueldos. Se establecieron líneas de crédito a tasa muy baja para que las microempresas y las pymes puedan acceder para el pago de sueldo de los empleados. Se estableció una prohibición en marzo que dura 60 días para evitar los despidos y las suspensiones sin causa justificada o en los casos en donde la causa sea el ausentismo del trabajo, ¿no? Y después, bueno, medidas como pueden ser, por ejemplo, la suspensión temporal del corte de servicios para las pymes o para los clubes de barrio, ingreso familiar de emergencia, bueno, una serie de medidas que apuntan un poco a hacer un poco más llevadera la situación. Sí, primero a los sectores más vulnerables. Eso desde el minuto cero el gobierno se encargó de tratar de generar ciertas condiciones para esos sectores. Y en segundo lugar, empezar a preocuparse un poco sobre sectores que tienen que ver con las pymes y la parte más productiva para evitar el cierre masivo. Igual recordemos también que a medida que pase el tiempo y la gente no pueda trabajar, digamos que la clase media también comienza a convertirse en personas vulnerables que necesitan comer, necesitan, digamos, subsistir. Así que esto no solamente va para la clase, digamos, más pobre, sino para todo aquel que a medida que va pasando el tiempo lo necesite. Diego, como argentino, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu visión? Hay países como Colombia, como Ecuador, donde toda la migración venezolana que ha ocurrido en los últimos años, al verse, digamos, sumergida en que no puede hacer changas, como decías vos anteriormente, no puede trabajar diariamente, lo que ha decidido es volverse a Venezuela. En este caso, particularmente, con los inmigrantes venezolanos o de otras nacionalidades, ¿has visto también ese efecto de personas cruzando la frontera para regresar a su país? No, la realidad es que una de las medidas fuertes que tomó el gobierno nacional y que se mantuvo firme en eso fue el cierre de las fronteras, la disminución de los vuelos, incluso se suspendieron por un tiempo los vuelos de repatriación de los argentinos varados en el resto del mundo. Ahora de a poco se volvieron a reactivar, pero la verdad es que el control de las fronteras está siendo muy estricto, incluso el control, digamos, de los pasos interprovinciales. Las provincias son muy celosas, incluso en evitar el traslado innecesario de personas de una provincia a otra, o incluso dentro de una ciudad a otra de la misma provincia. Creo que en el caso de La Plata, porque la realidad... que te interrumpa, creo que en el caso de La Plata, sí, hace unas semanas habían cerrado el acceso a La Plata, a la ciudad de La Plata. Recordemos, La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires. Sí, correcto. Hace un tiempo, La Plata hasta hace unos 15 días no tenía casos, hoy estamos en 51, y en el momento en que surgieron los primeros casos, el intendente decidió no cerrar de forma definitiva, pero sí empezar a hacer controles muy estrictos en algunos ingresos y egresos de la ciudad, fundamentalmente la autopista, el ingreso y el egreso a la ciudad de Buenos Aires y a la costa atlántica, sobre todo porque nosotros además tuvimos justo la pandemia en un periodo de fin de semana largos. Sí, entonces parte de la ciudadanía creyó que esto eran vacaciones, efectivamente, y de hecho viajó a la costa, a distintos lugares turísticos. Hay que generar conciencia entre nosotros, los ciudadanos de a pie. Si no generamos conciencia, en realidad esta situación se va a complicar. Diego, ¿hasta qué fecha se extiende la cuarentena en Argentina? ¿Cuál ha sido el último pronunciamiento del presidente? Bueno,
El último anuncio del presidente, que en realidad fue distinto a lo demás, fue grabado, no fue una conferencia de prensa ni fue un mensaje en vivo, en realidad no dio la fecha, pero ya se sabe que es en principio hasta el 10 de mayo. La realidad también es que el mismo presidente advirtió que todavía faltan por lo menos 2 etapas más, que no tienen plazos, que no tienen fecha de vencimiento, porque la realidad es que el análisis de las decisiones son día a día, tienen que ver con cómo va evolucionando la curva, con cómo se van comportando las provincias, qué decisiones van tomando y fundamentalmente, como decías vos, cuál es la capacidad que tiene la ciudadanía de aceptar de estas restricciones y de no acostumbrarse. Hay una situación que es muy compleja, que es el acostumbramiento a la crisis. Cuando el ciudadano se acostumbra a esta situación, pierde un poco el miedo que originalmente tenía. Entonces empieza a hacer cosas que antes no hacía y que no debería hacer. Eso me parece a mí es el desafío grande que tiene el gobierno, que es cómo lograr que la ciudadanía siga respetando la cuarentena en estos términos para tener los resultados que hasta ahora está teniendo. Pero la realidad es que no se sabe cuándo esto se va a terminar. Diego, pensando en que cada ciudadano del mundo debe aportar su granito de arena, términos de cuidados, términos de obedecer lo que dicen nuestros gobiernos, de respetar la cuarentena, o si salís a trabajar, a laburar, como dicen en Argentina y en Uruguay, hacerlo cuidándote y cuidando a los demás. Planteándolo desde esos términos, que es un trabajo en equipo para vencer esta situación que nos está afectando a todos a nivel global. ¿Tú piensas que esa famosa grieta que ha existido en los últimos años en la Argentina puede, digamos, cortarse un poco, ya que, o sea, ahora en Argentina no es el PRO, no son por un lado el PRO y el oficialismo, sino que en realidad están todos sumergidos bajo una misma situación que los afecta? Sí, ahí yo te marcaría 2 cuestiones que un poco vos las señalaste. Una es la mirada respecto de la ciudadanía y el comportamiento que tuvo, que tiene, que tendrá la misma. En ese sentido, yo creo que la ciudadanía en general entendió el contexto que está viviendo el país, entendió y reconoció en el presidente una figura que de alguna manera nos identifica, nos representa, más allá de que lo hayamos o no votado. La estrategia comunicacional del gobierno es muy interesante, me parece muy acertada en ese sentido, y creo que ha logrado, salvo pequeñas minorías de personas que no cumplieron o que no pretenden cumplir, o que son irresponsables en el accionar día a día, creo que ha logrado que la ciudadanía tenga una unidad de criterio respecto de que la cuarentena es lo correcto, que las medidas de aislamiento son correctas, que tenemos que cambiar hábitos y aceptar ese cambio de hábitos. Ahí me parece que, insisto, salvo que el acostumbramiento nos lleve a pensar que ya pasó, que lo peor ya pasó, creo que la ciudadanía está bastante unida en ese sentido. La clase dirigente, en cambio, si bien tuvo una primera instancia, una primera etapa muy interesante de unión, de eliminación de la grieta, esto se vio, por ejemplo, en el hecho de que Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, que es una de las máximas figuras del partido opositor al gobierno actual, fuese quien acompañase junto a Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, al presidente en los primeros anuncios, y el arco opositor en general también acompañara, fue una buena señal. Hoy lo que vemos es que ese arco opositor está empezando a manifestar disidencias. Una de ellas es, por ejemplo, que está pasando en la actualidad respecto de un encuentro entre el oficialismo que pretende que el Congreso no sesione, o por lo menos no lo haga por el momento, y parte de la oposición que está intentando, incluso creo que hay diputados que en la actualidad están viajando de todo el país hacia el Congreso para sesionar. Ahí me parece que está empezando a ver, no una grieta, porque en términos generales hay acuerdo, todos los gobernadores estuvieron de acuerdo con postergar la cuarentena, pero está empezando a haber algunas diferencias que esperemos no generen una ruptura. Claro, exacto. Un trabajo en conjunto que hasta ahora viene siendo muy bueno. Esperemos que esto no lo rompa, no termine de desestabilizarlo. Bueno, Diego, muchísimas gracias por esta entrevista. Sabemos que tu tiempo está bastante agotado, tienes muchas obligaciones, no solamente como profesional, sino también como padre que eres.
Así que bueno, gracias de todo corazón, estamos en contacto, y a todos ustedes los que vieron esta entrevista, por favor compartan Cris TV Digital, un medio para la ama de casa, para el estudiante, para el empresario, para todas las personas, ya que acá se trata de bajar un poco a tierra los conceptos y que los podamos entender todos. Estamos en YouTube, Cris TV Digital, y por este momento vamos a usar mi Instagram para hacer estos vivos. Así que Diego, muchísimas gracias, un gran abrazo, y bueno, esperemos que esta situación que estamos viviendo todos a nivel global termine pronto y que seamos mejores personas después de la pandemia. Bueno, en principio gracias a vos, Cristian, por esta oportunidad, por permitirme contar un poco lo que está pasando en mi país, por hacerme sentir tan cómodo. Y bueno, sí, esperemos que tanto en la Argentina como en el resto del mundo la situación se termine lo antes posible, de la mejor manera, y pensar, me parece a mí, en un proceso de reconstrucción tanto del Estado como de la sociedad. Claramente no podemos... Esto de volver a la normalidad es volver a otra normalidad, es volver a otra realidad que nos va a encontrar de otra manera, así que bueno, esperemos que sea de una mejor forma, y lo que necesites... Muchísimas gracias. Diego, dinos tus redes sociales en este momento para que puedan también acudir a tus servicios como profesional, por favor. Bueno, mi Instagram es diego.furnari, ahí me pueden encontrar, y si no también en Twitter, @lic_furnari, ahí también me pueden ver. Perfecto. Diego, muchísimas gracias, estamos en contacto, y de todo corazón, con un aprecio grande que le tengo a la Argentina, ya que me formé allí como periodista. Espero que la Argentina vuelva a levantarse. Argentina, un país que albergó a